Ibiza Blue Radio. Conectados con Ibiza. Ibiza Blue Radio. Ibiza Blue Radio. Sonido Ibiza. Bueno, pues le decimos hasta dentro un ratito a Pablo Alborán y recibimos a don José Ortega. Que si Pablo Alborán canta bien y tiene una voz estupenda, don José Ortega no solo tiene una voz estupenda para la radio y para lo que él quiera, sino que tiene información que en este momento es puntual para todos nosotros, porque don José Ortega, ¿qué pasa con el Mediterráneo? ¿Qué nos van a hacer? Buenas tardes, bienvenido de nuevo a la nave, al Facebooke de Ibiza Blue Radio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Feliz de estar de vuelta en Ibiza Blue Radio. Y la casualidad de que lo que está ahora en discusión es algo que tiene que ver con Ibiza, ajá, aparte de las otras orillas del mar, pero se está focalizando mucho en Ibiza el problema. Lo que está pasando es que hay una oleada inquietante de prospecciones de petróleo en el Mediterráneo, aparte de Canarias también las hay. Y a nosotros nos ha tocado en suerte la nuestra, que es una prospección que se quiere hacer en el talud continental, en lo que llaman el canal de Ibiza, en el Golfo de Valencia, y ahí pues están buscando petróleo, y en otras partes más al norte, en el Golfo de León, también están buscando petróleo, y por todas partes están desesperadamente y como locos buscando petróleo, y se han producido unos fenómenos que son muy interesantes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista humano, con la reacción que están teniendo las personas en Ibiza, en concreto en Ibiza, Formentera, con la falta de reacción que están teniendo las personas también en la Comunidad Valenciana. Esto pues dice mucho de estas sociedades, del carácter y de la forma en la que se enfocan estas cosas y otras. Y hay muchos aspectos para hablar de esto: el aspecto medioambiental, el aspecto científico, el aspecto jurídico, el aspecto de lo que puede ser pues un engaño más de los políticos, y lo distribuimos como tú mandes, Laura. Pues aquí el que ordena y manda eres tú, porque del tema tú sabes mucho más que yo. Yo solo te haría una pregunta como oyente. ¿Por qué tanta ansiedad ahora por el petróleo en el Mediterráneo? ¿Qué pasa? ¿Se ha terminado el petróleo ya en las zonas donde buscaban? ¿O qué? Porque además el petróleo se está acabando poco a poco. Uh-huh. No sabemos a qué ritmo, pero ya se le ve un horizonte de final. Y ahora el motivo por el cual están buscando petróleo aquí pues es muy sencillo. Ya saben que hay petróleo. Estas prospecciones no son para averiguar si hay o no. Se está hablando también de gas, aparte del petróleo, y posiblemente el petróleo que hay sea de mala calidad. Y creo que van en busca del gas, aunque no lo han comentado, pero bueno, me he enterado por ahí tal. Entonces la cuestión es muy sencilla. El precio que tenía el petróleo cuando se hicieron aquí en los años 90 las primeras prospecciones en busca de ese oro negro, uh-huh, pues no justificaba su extracción, porque su extracción aquí es cara, es complicada. Tienen que mandar una tubería en una batimetría, una columna de agua de 900 o de 1000 metros, lo cual añade complicaciones, añade gastos y riesgos, complejidad técnica, y todo eso hace que se encarezca. Luego, si el petróleo no es de una calidad mucho más allá, pues no era rentable, cuando el barril valía pues, no sé, $30 o qué sé yo. Pero qué pena que, como ya sabemos todos, el petróleo no viene de los dinosaurios ni de los helechos, porque ni ha habido tantos dinosaurios que han quedado por ahí, ni la Tierra forma el petróleo de esa cuestión. Hoy sabemos incluso que el petróleo se puede fabricar en laboratorios. Pero la cuestión es, ¿por qué siguen con algo tan ruinoso y tan caro si hay otro tipo de energías que son más limpias, que traerían menos costo, lo de siempre, ¿no? O sea, siempre llegamos a la mismo final. Sí. Siempre llegamos al mismo análisis, y cada vez que intentas estudiar algo que no funciona en la sociedad, si te remontas en la cúspide del razonamiento, está lo mismo. Sí. El nuevo orden mundial, uh-huh, los Rockefeller y los petroleros y todas estas personas que están, pues, mira cómo curiosamente me viene a la cabeza, uh-huh, que aquí han intervenido para protestar asociaciones ecologistas de todos los colores, excepto Greenpeace. Claro, qué curioso, ¿no? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, sí. A lo mejor
mejor alguno no sabe, de los que están escuchando, o alguna, que tiene una leyenda negra. Y muy oscura, además. Sí, de color petróleo. Sí, sí, justamente. Que además al petróleo, si no he entendido mal, el otro día alguien hablaba en televisión, un poquito que vi Cuarto Milenio, porque, bueno, a veces, de vez en cuando, cometo ese error, me van a pegar. Pues estaban hablando de que se le llamaba antiguamente el infernalis, el líquido infernalis o algo por el estilo, porque claro, la gente no sabía de qué iba eso que salía de la tierra y que se prendía fuego y que podía hacer mucho daño, ¿no? Entonces le llamaban como, en vez de oro negro, como se le llamó después, y cuánta gente, ¿no? Y cuánta involucración en guerras y en todos estos sinsentidos, ¿no? Sí, mira, una de las cosas, yo me he pegado un tute divino haciendo 9 conferencias en 9 puertos. Usted de verdad, dígame qué pilas usa. Dígame qué pilas usa, porque usted de verdad... Bueno, estas no son de Taiwán. Estas creo que llevan un componente en que lo han traído el planeta Krypton. Que lo que pasa es que no me ponen más porque es caro y me saldría. Usted lo que pasa es que los cefalópodos esos le sientan muy bien, oiga. Le sientan muy bien. La verdad no, pues he estado haciendo 9 conferencias, 9 puertos de la Comunidad Valenciana para llamar, digamos, a, como quien dice, vamos a decirlo en términos épicos, al pueblo a la rebelión, pues sí, para que la gente viniera a la manifestación que hicimos y tal. Entonces, en una de esas conferencias que di en Denia, que fue la última, conté la anécdota de que mi padre tenía la colección completa de blanco y negro, de los años 20 y 30. Y estaba muy orgulloso de su colección, y el otro día mi padre murió hace 2 años, estaba ordenando ahí sus papeles y estaba con esto del blanco y negro, y no sé cómo fue que me encontré casualmente con un reportaje que decía que España presentaba su coche eléctrico. Fíjate. En los años 20. Sí. Entonces se veía una fotografía de esta de un coche de antiguo, pero de chiste, ¿no? Sí. Que era un coche eléctrico. Sí, yo creo que el primer coche que funcionó fue eléctrico, además, y hace muchos años, estando yo trabajando en una radio importante, un ingeniero se vino a la radio a hacer eso y después desapareció, y era un hombre que tenía en aquel momento las claves para el motor de agua, pero luego nunca más volvimos a saber de él. La verdad que tampoco investigamos. Qué raro que desaparezca un ingeniero que tiene una clave de un motor pues sí, de agua. Sí, fue raro, y además estuvimos... Peculiar. Solamente se ha repetido cada vez que ha aparecido un ingeniero, es lo único, pero por lo demás todo perfecto. Yo he tenido esa experiencia radiofónica, yo le entrevisté. Y además en el centro de Bilbao, que teníamos un centro allí, una asociación, fue a dar una pequeña comunicación para unas 500 personas o más o menos que estaban allí aquella tarde, y luego nunca más le volvimos a ver, lo buscamos, nunca más pudimos dar con esa persona, cosa que claro, en aquellos días, hace 25 o 30 años, pues nos lo dimos a, pues habrá ido a vacaciones, o un ingeniero importante pues tendrá que trabajar. Ahora, a tiempo pasado, entendemos qué pasó, claro. Seguramente nunca más volvería a ninguna parte, no lo sé. Hay 2 posibilidades. Una es por patada hacia arriba y la otra es por empujón hacia adentro del hueco de tierra. O sea, él vino para decir que la patente que le había dado a eso, y que no le contestaban, que se la escondían o que se la querían robar, que le habían pasado cosas curiosas. No me sorprende. Interesante. Es curiosísima, seguro. Estaba usted hablando del coche eléctrico que su papá ya tenía en la revista, porque era una revista blanco y negro, ¿no? Blanco y negro era una revista. Sí. Yo en los 90 estaba un día leyendo el periódico mientras comía, cuando tenía el despacho en el centro de Valencia, y hay un reportaje sobre el coche que funcionaba mediante un sistema que se llamaba de aproximación de imanes. El sistema de aproximación de imanes. Entonces se movía el coche sin ningún tipo de problema, ni de combustible, ni de contaminación, ni de nada. Y decía el reportaje lo siguiente: el ingeniero que ha diseñado esto hace un tiempo que no se sabe dónde está. Qué barbaridad. Y
esto es lo que le ha pasado a otros, lo decía el reportaje de prensa, a otros inventores que han traído cosas de estas que tampoco, que han desaparecido todo, o sea que hay igual es casualidad, ¿no? No es casualidad, porque todo eso empieza a pasar a partir del momento en que tú muy bien has referido, don José querido, que en un momento dado suben al poder una serie de personajes cuyos apellidos ya conocemos todos, y es a partir de ese momento donde todo esto empieza a pasar mucho, ¿no? Porque antes de esos personajes no había esa problemática, o sea, seguramente los inventores de otros tiempos tendrían otros tipo de problemas, pero desde luego no la gravedad de problemas que tenemos en este tiempo, donde las grandes fortunas pues prohíben al pueblo que tengamos acceso a energías que nos capaciten o nos posibiliten, porque los recibos de luz, los recibos de gas, eso es ya demencial, es demencial. Hace poco apareció una noticia de que a una persona la habían desahuciado porque no podía pagar. Le habían quitado el agua y estábamos muchos ahí haciendo presión porque le han quitado el agua porque no la podía pagar, y el agua es un derecho humano, no te pueden cortar el agua porque no puedas pagarla. En fin, es una locura todo lo que está ocurriendo, ¿no? Esto de Ibiza, esto de Cairn Energy, esto de las prospecciones, no se debería de analizar separadamente ni aisladamente, no se debería, porque entonces estábamos como en la fábula del elefante, claro, en donde está el ciego tocando y bueno, ya sabes cómo es. Todo esto tiene que ver, parte el elefante toque, pues se cree que es un animal distinto, pero no lo ve. Entonces hay que quitarse la venda, ver el elefante y darse cuenta que el problema que está habiendo con las prospecciones en el Mediterráneo forma parte de un problema global contra el cual hay que luchar y que digamos que exige que cada uno de nosotros nos transformemos en transmisores de la existencia de un problema que es el principal problema que tenemos en la humanidad, que es que tenemos la tiranía, la dictadura y la dominación delante y no somos capaces de verla por más delante que la tengamos. Esa Matrix se manifiesta en todos los aspectos de la vida y todos tenemos un deber generacional. En este momento hay dos procesos que están desarrollándose en paralelo, que son, como tú lo sabes y todos los que están escuchando lo saben. Un proceso es el incremento de poder de la élite mundial, cada vez en menos menos manos, y por otra parte hay un movimiento creciente de conciencia mundial, de conciencia universal, de sensibilidad hacia el planeta y hacia esta misma tiranía que también está creciendo y que también se está desarrollando. Y bueno, es una lucha épica del bien contra el mal y vamos a ver si puede ser que gane el bien. Aquí, en el tema de petrolero local que nos ocupa, pues uno de los espectáculos más fascinantes que se están dando es el de por una parte, de lo que están haciendo los políticos y por otra parte, lo que están haciendo los ciudadanos. Estos permisos los dio el ministro Sebastián. El ministro Sebastián es el mismo que dio los permisos de la plataforma Castor en Castellón, que ha estado dando lugar a terremotos y todo esto. No el ministro, porque el ministro era el que lo impulsaba, lo negociaba y lo gestionaba. Después lo aprobó el Consejo de Ministros de Zapatero, pero bueno, era el gobierno de Zapatero y el ministro Sebastián. Y ahora, el Partido Popular, que está en el gobierno, pues... Yo es que tengo la sensación de que son los mismos perros con diferentes collares. Yo es que estos dos partidos a mí me parecen a veces uno y lo mismo, vamos, lo que pasa que... Sí, pero por supuesto que son uno, pero ellos lo escenifican así. Claro. Entonces cuando a nosotros en el sector pesquero, pues bueno, hemos sido objeto de manipulación y de engaño, no me sorprende porque pasa mucho esto. Entonces la consellera de Agricultura y Pesca vino y nos dijo cuando se aprobaron los reales decretos que esto era terrible, que esto era muy malo, que había que hacer recursos, que había que armar escándalo, que había que hablar con los alcaldes para que se pusieran en pie de guerra. Bueno, aquello era una llamada general a la rebelión y tal, en buen sentido me refiero, ¿no? Sí. Pero sin embargo, como he estado diciendo en estas conferencias, esta misma consellera pues no tuvo el buen gusto de avisarnos de que estaba sucediendo esto antes de que sucediera, porque ya lo sabía. Uno a veces se pierde, ¿no?, entre tanta intoxicación y la claro, verdad que el pueblo estamos ya muy perdidos. Pero lo que pasa es que los políticos, digamos que hay veces que van con tanta confianza, que se pasan de frenada, y entonces pues no se dan cuenta
de lo fácilmente que se les puede pillar en las medias verdades, que son las mentiras más terribles que existen. Sí. Entonces, en este caso, al gobierno valenciano, pues bueno, francamente, que era muy fácil solamente con ver el expediente. Lo que pasa es que yo tuve que sudar tinta para ver el expediente. A mí, yo pedí que me dejaran ver el expediente el día 17 de junio y no le daba la gana, incluso a la misma consellería, al mismo gobierno valenciano, que nos querían tanto cuando gobernaban los otros, y que decía que nos daban muchos besitos y que... lo que pasa siempre. Pues no me dejaron nunca ver el expediente, y ellos tenían una copia. Yo me tuve que ir a hacer una queja al Parlamento Europeo solamente por el tema de que no me dejaban ver el expediente. ¿Tú qué te quieres creer qué vergüenza que es esto en un país que dice, no, es que somos democráticos y tenemos una constitución? Pero es una vergüenza, es que es una basura de país, una basura. Es que esa es otra de las... Tienes que ir al Parlamento Europeo a quejarte porque no te dejan ver un expediente en el cual tú tienes el carácter de interesado con arreglo a la ley. Claro, pero es que esa es otra de las mentiras. Es que la mentira es que creemos que hay democracia, pero la realidad es que no la hay. Porque en una democracia no pasan las cosas que están pasando en esta realidad que ahora tenemos. Lo que pasa que yo también me planteo, José, porque hay gente que dice, no, es que esto no va, no, esto va con todos, es que todos estamos participando en no hacer. Y precisamente hay que hacer, porque el miedo, desde luego, es libre. Pero bueno, también Gandhi lo decía muy claro, si no ponemos una resistencia adecuada a lo que nos está lastimando, ¿a qué vamos a tener miedo? Si nos van a hacer daño y vamos a desaparecer de alguna forma, pues desaparezcamos no de rodillas, sino de pie y enfrentando la situación. Pero me parece a mí que no se pone de acuerdo el mundo en todo esto. Ese es el problema, ¿no? Que somos aparentemente, por lo menos, pocos todavía para hacer una presión suficiente. Y no estamos unidos, no hay unidad. Unidos, ni nos entendemos, ni nada. Ahora con las elecciones europeas, pues hoy he recibido un correo hoy de un señor que es un economista de Madrid, que el hombre pues que le tiene afición a leerme. Sí. Y viene y me dice, le quiero proponer a usted para que sea candidato a las europeas por el partido X. Y digo, no, o sea, hace un frío que pela ahí en Bruselas. No me voy a ir con el frío que hace allí. Pero espera un poquito, José. Pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer, porque el otro día, hablando con unos amigos, decíamos, claro, pero si es que conseguimos echar a toda esta gente, nos ponemos de acuerdo, Dios lo quisiera, o nuestro ser lo quiera, y conseguimos echar a toda esta gente, pero ¿y a quién ponemos? Es que el problema es que falta gente que podamos referenciar en, pues se va Mengano, pero viene la persona adecuada. O sea, Zapatero a sus zapatos, le decíamos al señor Zapatero, y ojalá que se hubiera ido de Zapatero a sus zapatos, pero le permitimos hacer anchas Castilla. Con esas cejas, ya no sé ni cómo podíamos creer en que fuera una persona buena. Si una persona que tiene esa morfopsicología del rostro ya lo está diciendo todo. Pero, y no digamos ahora del señor Rajoy, que si estudiamos su rostro, pues ya tenemos claro quién es. Pero no hay manera de que avancemos. Pero no te lo ponía esto como un ejemplo de personalizar, sino como una referencia, porque hemos mantenido después una conversación y resulta que no se ha producido para estas elecciones europeas la necesaria e imprescindible unidad de planteamiento político de la oposición democrática, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Entonces sabemos que Pablo Iglesias va con un grupo y es candidato, pero de este partido, el partido X, con el cual yo he sido crítico en su momento, porque no tenían programa y lo querían hacer por suscripción popular, lo cual indicaba o sugería que no sabían lo que querían, pues no se sabe nada, porque como son secretos, pues no se sabe nada. A mí una vez me escribieron para contactar conmigo y me firmaba una señora que firmaba como la señora X. Caramba. Pero bueno, o sea, tú sabes quién soy yo, sí que son... sabes mi nombre, mis apellidos, mi profesión, mi despacho, mi teléfono móvil, que está todo en mi web, te lo sabes todo. Y yo solamente sé que tú eres la señora X. Pues bueno, si esto es un equilibrio para que dos personas adultas puedan hablar de política o de cómo debe ser España, pues no estoy de acuerdo. Pero es que ese yo creo que es el problema que hay, ¿no? Que hay muchas señoras y señores X que quieren hacer cosas pero que no dan oficialmente la cara. Porque yo estoy segura que en medio de toda esta morralla de los políticos hay verdaderas personas válidas y gente que quiere cambiar las cosas, pero el miedo les debe vivir mucho por dentro y los acongojos los deben tener tan acongojados que no son capaces de plantearse y dar cara, porque hombres y mujeres de buena voluntad tiene que haber, porque todo no puede estar tan corrompido.
Pero lo que estamos viendo es que de momento los que se llevan el gato al agua o el pez a donde quieran llevárselo, pues son los de siempre y no cambia. Y esto es como de oca a oca. Pero Usted se presenta, modos... yo si usted se presenta le voto, ¿eh? Y tiene usted muchos votos, ¿eh? Preséntese, ¿eh? ¿Qué? No, pero el problema no es que si yo me voy allí con un buen abrigo a pasar frío y a respirar el aire viciado que hay dentro del Parlamento Europeo. Eso. Yo cada vez que he ido allá al Parlamento Europeo, cuando salía era una bocanada, incluso estando contaminado el aire del centro de Bruselas, pero de aire que decía, qué alivio, ¿no? Qué diferencia, Sí, porque sí, tú sí. sabes lo que es estar allí metido dentro de un edificio inteligente, lleno de vibraciones electromagnéticas por todas partes y el aire reciclado, y además respirando, para más señas, el mismo aire que ha salido de los pulmones luego de un señor Pues yo no, pero... de la ultraderecha y tal, ¿no? Yo no, pero conocí a un ingeniero con el que tuve el placer de casarme en su día, que sí se fue a Bruselas porque había un tema del agua, de las cañerías, no sé si lo recordaréis, que el cobre, las cañerías, en La Paz hubo muchos problemas. Pues ese ingeniero estaba casado con esta señora, hizo un gran servicio, se fue a Bruselas y cuando volvió me lo dijo, dice, yo me voy de todo esto, no aguanto porque no se puede, o sea, se juega uno la vida. Y a veces no es cobardía ni es miedo, es simplemente que hay una impotencia porque no se puede hacer lo que realmente a uno correctamente, en sus valores, le parece, porque no encuentra uno, como decía, los amigos de los amigos, ¿no? Uno a veces se queda solo ante ciertas situaciones, ¿no? Así que no me extraña que usted no quiera ir a Bruselas, pero usted está haciendo una gran labor y eso es lo que importa también, ¿eh? Lo que importa... La cuestión es que no ha habido una convergencia, como se decía, ay, hace falta la convergencia, pues no se ha producido la convergencia. Entonces sería, si se hubiera producido la convergencia, se necesitan 300.000 votos aproximadamente para conseguir un eurodiputado. Y posiblemente con la masa crítica que sí hay en España, yo creo que por lo menos 2 o 3 o quizá 4 se podrían haber sacado con unidad. Pero ahora la paradoja consiste en que a lo mejor, digamos que Pablo Iglesias va a competir con el que lleven en el partido X, ¿no? Y con el otro de más allá, igual el uno por el otro, al final se quedan todos en casa. Sí, y la casa sin barrer. Y sería muy importante que una de estas personas pues que pudiera estar allí, aunque solamente fuera uno, para que tuviera un discurso distinto y dijera cosas distintas en la Unión Europea. Bueno, a todo esto lo importante y lo bonito que yo he visto en todo este proceso del petróleo es que las personas se crecen o se disminuyen según la pasta a la que estén hechas ante las dificultades. Sí. Como tú sabes, que para eso es tu profesión. Sí, la verdad que la sí. Psicología. Sí. Y entonces yo creo que muchas veces la prueba y la dificultad a la que se ve sometida una persona, pues la hace que dé un paso adelante, que luche, y esta lucha a esta persona pues la ennoblece. Sí. Y esto es lo que estoy viendo yo en los voluntarios de Ibiza. O sea, el ejemplo de civismo que están dando los voluntarios de Ibiza es algo que yo creo que no sé si va a llegar a ser historia, pero debería. Sí, porque además... esas personas no se juegan nada personalmente, es decir, no son pescadores, no tienen un problema con que vayan a disminuir sus capturas, ni tienen un restaurante en la costa, ni un hotel. ¿No? Son personas que viven allí y que no quieren vivir bajo la amenaza de eso. Y porque aprecian, están viviendo allí, muchos son de allí y otros no. Y entonces aprecian los valores naturales de Ibiza o de Formentera. Sí, y entonces sí. no quieren, y entonces están haciendo cosas en fin, que se están esforzando mucho, lo están haciendo muy bien, y le están dando a los políticos y al resto de la sociedad también un ejemplo de, pues eso, es que yo creo que la palabra es civismo. Están luchando por una causa noble, están luchando por un ideal, nadie les paga, lo están financiando con cosas que hacen y incluso hasta de su bolsillo. Sí. Han llegado a venir a Valencia a recoger firmas para unas alegaciones que manejaban ayer las islas. De Ibiza a Valencia a recoger las firmas. Sí. De Ibiza a Valencia. Y no había forma humana de que la gente le firmara en Valencia. Esa isla tiene algo, todas las islas del Mediterráneo y todos los lugares del mundo siempre tienen algo, pero yo recuerdo siempre la historia de Ibiza, que cuando estaba en el poder un señor gallego bajito, pues esa isla era la isla de las libertades y mucha gente se venía de muchos lugares del mundo para poder vivir unas libertades en Ibiza que no se podían vivir en otros lugares. A lo mejor por eso esa energía que tiene, no sé, Cousteau decía que Ibiza era un lugar muy especial del Mediterráneo.
Y a mí me recuerda la posición de todas estas personas de las que tú hablas, me recuerda a Islandia, porque mucha gente dice, pero Islandia es porque es pequeñita y tal. Bueno, pues a mí me da igual, pero aprendamos, por favor, de los lugares donde nos están dando lecciones de cómo comportarnos y de cómo actuar para que las cosas vayan bien. Y en vez de decir que son poquitos o que como son poquitos es más fácil, de eso nada. Lo que hay que hacer es decir, vamos a tomar nota de cómo las personas se están comportando en estos lugares, se llamen Ibiza, se llamen Islandia, vamos a tomar nota porque hay mucha gente que con decir sí, pero eso lo han logrado porque son 4 y un tambor. Oiga, perdone, pero no lo han logrado, ¿no? Es que a mí eso pues siempre me rechina. Lo de Finlandia, no lo había pensado. Claro, es que están consiguiendo allí cosas impresionantes. Yo tengo una amiga monja allí en Islandia que, ya hacía meses que me venía contando cosas y cuando explosionó todo, es que ya estaban ya preparados para rebatir aquello, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos dormidos y no nos enteráramos de que la cosa es así y España va bien y aquello era un mantra viciado, ¿no? Aquí no va bien nada y no ha ido bien nada desde hace mucho rato y no va bien nada en ningún sitio, salvo en los sitios que la gente arrima el hombro, como tú muy bien dices, y seamos 4 y un tambor, pero somos 4 y un tambor. El caso es que todo el mundo hiciera lo que están haciendo ellos y ellas, cómo cambiaría absolutamente todo, cómo cambiaría nuestra vida y cómo cambiaría la sociedad. Yo tengo una esperanza que, claro, pues sin esperanza no se puede vivir, ¿no? Cuando tú sabes o crees que sabes realmente, porque tampoco es que lo sepamos todo, creemos que sabemos, cómo son las cosas, pues entonces necesitas acudir a un recurso emocional que te permita tener esperanza y creer que sí puede ser es posible un mundo mejor. Y yo tengo una esperanza que consiste en que esto se resuelva, es decir, que la acción ciudadana no solo combinada con algunas medidas legales y políticas y mediáticas, entonces consiga parar esta burrería petrolera, pero la verdad es que se me queda corto. Ese éxito sería inmenso, pero se me queda corto, o sea, no me puedo imaginar que... Pues no será porque no se mueva usted, porque yo le sigo y se mueve usted por todas partes, ¿eh? No será porque no se mueva usted. Lo importante sería quizá que todos nos moviéramos también con usted y por usted y a través de usted. Es que el problema a veces es que hay gente que estamos y yo me pongo ahí y no debería ponerme porque yo de cómoda no tengo nada. Y a mi manera tengo mi pequeña lucha haciendo, ¿no? Pero es verdad que hay una gran mayoría de personas que cuando le hablas de estas situaciones es que te quedas anonadado de lo que te responden. Es como que no va con ellos o con ellas. Y digo, pero vamos a ver, pero que lo que está pasando nos atañe a todos, porque ahora no es aquello de que pasa en el culo del mundo no te toca a ti. No, es que te toca, aunque tú no te enteres, te ha tocado siempre, pero ahora te vas a enterar más rápido. Como caiga, como decía el sabio, ¿no? El ala de una mariposa en Hong Kong, nos enteramos en el resto del mundo, ¿no? O sea, esto parece que la gente dice no, pero incluso yo he llegado a escuchar a personas que dicen que ¿por qué no? Que mejor que tengamos petróleo, que así no tendremos que pagar no sé qué. Pero vamos a ver, ¿pero estáis locos o qué? Claro, este es el tema. La gente está intoxicada. Yo cuando hice el evento de la manifestación en Facebook también había gente había algunas personas que ponían cosas en el muro diciendo que por qué nos oponíamos y que ya estaba bien de que España tuviera que pagar tanto por el petróleo y que tuviéramos que pagar tanto por el gas. Estas personas que no saben, o sea, la inercia mental te lleva a pensar ingenuamente y tontamente que vamos a tener petróleo más barato. No es así. Estos tíos nos van a vender nuestro propio petróleo a precio de mercado. Que eso es más vergonzoso, porque esto es lo que tienen que saber estas personas y lo que tienen que concebir, que es vergonzoso, porque ya si lo pagamos de fuera caro, pero encima, con todo lo que eso traería y con todo lo que eso amargaría no tenemos que recordar el Prestige ni nada, porque cuando dicen que el petróleo está seguro ¿de qué? Si no se gasta ni un duro en arreglar los barcos y en cualquier momento cualquier barco deja caer todo eso. ¿Sabes una cosa, José? Hace muchos años un investigador muy serio que le entrevistó Fernando Jiménez del Oso en La Otra Realidad, o sea que estoy hablando de hace 25 años o más, él dijo que para cuando había problemas de petróleo en los mares, fíjate qué cosa dijo, que poniendo medias de las mujeres llenas de cabello de las peluquerías, que se recogía en un instante todo,
y quedaba el agua limpita. Fíjate qué resultado. Y además lo comprobaba y hizo allí pruebas en la televisión y salió en el programa. Pues cuando pasó lo del Prestige, muchísima gente nos acordamos de aquel programa y vamos, prácticamente se nos rieron en las barbas. Pero nadie hizo el experimento, salvo una serie de grupos de personas que fueron por las peluquerías recogiendo pelo, las medias, y aquello les funcionó. Pero la mayoría se burlaban. Yo no entiendo cómo la gente vive distintas realidades, quizá, porque yo decía, pero vamos a ver, si ven que funciona, ¿por qué no lo hacen? Si es algo... Imagínate cuántas peluquerías hay en toda España y en toda Europa y en todo el mundo. Recoger el pelo y meterlo en un elemento. Porque no es lo mismo el saber que el saber académico y que el saber oficial. Son dos cosas muy distintas. Pero lo que importa es que funcione, como decía mi abuela. Lo que importa es que funcione. Sí. No, pero si es un saber de uno, que tal, no, olvídate. Ya. O sea, que hay gente, hay buenos investigadores que van por libre. Yo el otro día le grabé una entrevista a Juan Pedro Navarro Aviñó, que es un químico aquí en Valencia, que es un investigador que está enteradísimo de un montón de cosas, y hacía un análisis muy negativo de todo esto, pero claro, es un señor que no está precisamente dentro del sistema. Claro. Y él sabe muy bien que el petróleo es un cuento chino también, ¿no? Que sea tan necesario ni tan vital. No, pero si yo solamente lo puedo analizar desde el punto de vista, como cada uno desde su propia experiencia, yo desde la mía, ¿no? Y la mía es que yo he tenido el gran privilegio de conocer y de estar trabajando y estar ayudándole al gran Simón Heberfaul, un ingeniero venezolano que era amigo mío y que inventó un motor que funcionaba con el calor específico del aire. Fíjate. Y que no solamente no contaminaba, sino que no consumía. Lo único que pasaba era que atraía aire y lo devolvía un poquito más frío, y con ese calor ya se apañaba. Con el calor que le quitaba al aire es fantástico. Decía Newton que el calor se transforma en trabajo, y él había encontrado la manera de hacer eso, había hecho volar un avión, o sea que ningún problema. No estamos hablando de la sensación térmica, sino del calor específico del aire, sí. Y por ese motivo a 10.000 metros, a lo que fuera que volaba aquel avión, el aire seguía teniendo un calor específico suficiente como para alimentar ese motor. Y yo le he montado un congreso en Denia con el sector pesquero para ver si colaba el motor con las administraciones públicas. El subsecretario de no sé qué que estaba allí, que ya por suerte el muchacho ya no está, estaba diciendo que Simón era un visionario y que estaba harto de visionarios. Yeah. Y era un foro, ¿no? Yo era el conductor de ese foro. Y murió Simón hace 2 años o algo más, murió en la indigencia más absoluta. A Simón le habían recogido en casa justamente el propio abogado que le llevaba los temas de propiedad industrial, porque no tenía un céntimo ni tenía donde caerse muerto. Seguramente mira, porque lo que quería Simón era el premio Nobel de física. Me lo decía Simón. Era ya mayor, pero bueno, él quería y no pudo. Entonces, yo solamente puedo analizar este problema de las petroleras ahora aquí en el Mediterráneo y en otras partes desde el punto de vista de esa experiencia personal mía, sabiendo que todo esto es un cuento y que hay no una solución, sino múltiples soluciones que están todas secuestradas y tal. En Málaga estaba yo el verano el otro, estaba allí pues con una persona, ¿no? Mejor es no decir quién. No, por su seguridad, ¿no? Sí. Y me dice, pues resulta que, porque esto ya no es una conversación de un bar, ni algo que has leído en prensa, sino que era de primera mano o casi de segunda mano, vaya. Dice, es que tengo un amigo que inventó un producto que cura el cáncer, pero de forma muy barata, muy rápida, muy bien, muy estupenda y muy fantástica. Y claro, una casa farmacéutica muy conocida, que por supuesto tampoco voy a decir el nombre, pues le compró la patente. Y la metió en un cajón. Por supuesto. Claro. Y con esto, pues con todo y tal. Y no son los casos que hemos dicho, son muchos casos de ingenieros que han hecho tal. Olga me mandó el otro día, ayer creo que fue, que viera Thrive, como se pronuncia esto en inglés, el documental, y lo vi. Sí. Y ahí se cuentan unos cuantos casos de ingenieros en los Estados Unidos y de empresarios y de tal, que han intentado poner en marcha este tipo de
de ingenios y han acabado con ello. Y había uno que decía que lo mataron de una paliza directamente, sin Sí, esperar a más. No que desaparezca en Brasil de vacaciones, no, muerto de una paliza. Entraron y con un palo de golf, de un palo de estos le dieron hasta que lo mataron, sí. Pero muertes además, y las que no nos enteraremos, que pasarán, ¿no? La verdad es que esto podría desesperarnos o hacernos decepcionar. Tú has nombrado la palabra esperanza y yo siempre digo que, como en el cuento, y tú sabes que en las leyendas antiguas, en la caja de Pandora, siempre lo que quedaba al final era la esperanza, cuando ya habían salido todos los males, ¿no? Entonces, pues esperemos que es verdad, que se cumpla en nosotros esa faceta y que tengamos la capacidad de, por la esperanza que cada uno tenga en su propia capacidad de hacer llegar. Porque a veces el boca a boca funciona más de lo que nos pensamos. Lo que pasa que, a ver si nos dan a todos la telepatía de aquella película Encuentros en tercera fase. No sé si la has visto, donde todos tenían una misma idea y se reunían en un mismo lugar. Yo espero que haya un algo dentro del cerebro de cada uno de nosotros que en un momento dado sepamos cuándo es el momento para decir ahora, y todos a una nos pongamos a hacer las cosas concretas y correctas, porque si no es como estar dando palos de ciego, o el cuentito de los ciegos y el elefante, que cada uno ve las cosas desde su realidad y es tenebroso porque no hay manera de ponernos todos de acuerdo, porque sería en España, ¿cuántos millones de personas habrá ahora? No sé, porque sí, dicen... Debe haber 40, pero realmente ese proceso no creo que se produzca de forma espontánea. Hay que hacer cosas para que se produzca este proceso. Pues, no podemos dejar de hacer cosas para que se produzca. Eso es. De la misma forma que para conseguir una sociedad buena tenemos que hacer cosas buenas. Si todos hacemos cosas buenas tendremos una sociedad buena, en donde todos estemos a gusto. Pues tampoco esta unión de las conciencias, digamos, se va a producir porque un día nos levantemos y digamos, uy, mira, hemos pensado, no, es que hay que empujar ese proceso, aunque sea artesanalmente y manualmente, hay que empujar ese proceso. Un amigo que tengo muchas ganas de presentarte, que es mi mentor y mi editor desde hace muchos años, Sebastián Vázquez, el otro día decía, mira, es que es una labor como la gota de agua en la piedra, ¿no? Todos los días, a cada momento, en el momento en que puedas, en el momento que alguien te increpe o te diga algo, decir exactamente aquello que hay que decir y colocar los valores en el punto que hay que colocarlos. Pase que pase y pene a quien pene. O sea que si pierdes amigos por decir la verdad que sientes y piensas, entonces que no son tus amigos, pues mándalos a aquello de quien no me aporta no me importa, ¿no? Y sí, tienes razón, es una labor de cada día, de cada momento y como la gota que horada la piedra. Y eso es lo que hace usted, don José, y lo que hago yo y lo que hacemos algunos. Y tenemos que tener esperanza en que esto realmente poco a poco, cuando tenga que ser, ojalá fuera posible lo otro, ¿no? El sueño, la utopía de que todos a una, pues de repente como fuente ovejuna. Pero si no puede ser todos de repente, por lo menos que los que estamos vayamos apoyando la moción. Para nosotros es siempre lo digo, es un honor. Y ahora, si usted me permite, voy a poner su libertad en la onda. Ay, gracias. Su libertad en la onda, que la cantan muy bien estas dos mozuelas y que yo tuve el placer y el honor con mi grupo Java de cantárselo a usted. Y le emplazo para el próximo lunes para seguir hablando de esto, porque, como muy bien has dicho, José, esto no es de ahora mismo, va para largo y va a ser una lucha, ¿eh? Y ojalá que todas estas pequeñas gotas den en la piedra adecuada y consigamos romper el silencio, ¿no? Y que los ericencos no se encuentren, ni los ericencos ni nadie, solos ante las dificultades, sino que sepan que hay muchas personas ahí que también hacéis escuchar vuestra voz, ¿no? ¿Te parece? Pues muchas gracias, María Laura. A ti, don José, porque siempre estás disponible y siempre estás dispuesto. Y de vacaciones nada, a currar. Sí, y por cierto, y saludos a las quintillizas, ¿eh? A las quintillizas. Está creciendo. Está Han creciendo. tenido hermanas, Oye, yo creo que ahora todas las semanas salen gemelas, ¿eh? Yo creo que ahora las quintillizas ya son, vamos, mucho más, ¿no? Mucho más. Sí, pues se ha sumado Consuelo Cañada y ahí ahora ya no son trillizas, eso ya ha pasado la historia. Pues tenemos que lograr esos 300.000, ¿eh? Para que la libertad nunca pueda perecer. Te emplazamos para... Yo te digo te emplazamos porque me has dicho que tenías cosillas para hacer, pero ya sabes que el tiempo de esta radio es el que tú quieras, el que tú dispongas. Cuando tú me digas, hasta luego, María Laura, ¿eh? Si quieres comentar alguna cosa más que te parezca ahora mismo... Sí, lo que quiero comentar es que
mi esperanza consiste en que después de haber conseguido parar las prospecciones, esto sea una dosis de autoconvencimiento en vena para los ciudadanos, a fin de que los ciudadanos nos demos cuenta de cuál puede llegar a ser realmente nuestro poder, y que a partir de ese conocimiento y de esa revelación utilicemos y administremos ese poder para hacer cosas todavía más grandes que pararle los pies a una petrolera, porque hay muchas cosas grandes que hacer y que se necesitan hacer, y que la sociedad y nuestros descendientes, digamos, pues necesitan que las hagamos en esta generación. Pues para eso vamos a ir poniendo en todas partes, y usted se reparte, y ya le digo, no sé qué pilas usa, porque de verdad, admirable en todas partes y haciendo labor. Así que le emplazamos para que también ponga usted aquí su gotita de agua, y en lo poquito que nosotros podemos, pues aportarnos unos a otros esa posibilidad. Muy bien. Que la libertad nunca pueda perecer, que la tenemos un poco dolida. Yo creo que tenemos que, como en El Rey Pescador, preguntarle a nuestro interior qué realmente, a quién sirve este grial, y encontrar las verdaderas causas. Lo ha dicho usted muy bien, y dicho queda. Cada uno tiene que entrar dentro y pensarse por qué está pasando todo esto, y no quedarse en la comodidad. Salir del área de confort, sabemos que cuesta. Yo como psicóloga se lo he dicho muchas veces a los pacientes: si no sale usted del área de confort, va a seguir usted teniendo el problema, porque no se puede arreglar un problema con las mismas cuestiones que te llevaron al problema. Así que muchas gracias, señor don José. Y le emplazo a usted para el lunes siguiente, si Dios quiere. Muchas gracias. Mientras tanto, a nuestros oyentes le queda aquí su inspiración en esta canción, que es algo más que una canción. Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, un besito. Un besito, muchas gracias, José. Pues vamos a ver cómo suena. Dejaremos que caiga la lluvia, dejaremos el trigo crecer, dejaremos que el pájaro vuele, la libertad no va a perecer. Dejaremos que el joven sueñe, que lo imposible aprenda a creer. Dejaremos que los niños jueguen, la libertad no va a perecer. Camarada, camina conmigo, camarada, no debes temer. Camarada, a ti te lo digo, La libertad no podrá perecer. camarada, estrecha mi mano, ven conmigo hacia el amanecer. Camarada, si eres mi hermano, la libertad no va a perecer. Nunca seremos esclavos, Nunca. nunca tendremos señor. Huid de la patria, tiranos, llegó la revolución. Libre nacimos un día, libres queremos vivir. Siempre quisimos ser libres, libres hemos de morir. La libertad nuestro don, la libertad nuestra fe, la libertad nuestro sueño. Nunca, nunca podrá perecer. La libertad nunca podrá perecer. Letra y música de don José Ortega. Como hemos siempre comprobado, la verdad que cuando le preguntamos, y él tiene algo que es fascinante y que le hace más ser humano todavía, un gran sentido del humor, cuando le preguntamos a José Ortega qué pilas usa, sabemos por qué lo decimos, porque su capacidad de trabajo y de entrega es inmensa.